Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que muchas veces las familias, bueno, no los tocamos del todo, pero cuando nos vamos de esta vida no dejamos las cosas claras y esto puede generar un caos en nuestras familias. Así que hoy queremos hacer un repaso con el abogado Alberto Castillo justamente de todos estos conflictos que de alguna manera pudiéramos evitar. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Tenerte aquí. Buenos días. ¿De qué forma se debe de dejar la información clara y precisa de nuestros bienes? No hay nada más cierto que la muerte y no sé por qué mucha gente no quiere pensar que uno se va a morir en algún momento si es lo más seguro que todos tenemos. Sin embargo, cuando se habla de muerte se habla de testamentos y yo quisiera tocar hoy un tema un poco distinto, pero que tiene mucha relación con los testamentos, que es la carta de instrucciones a la hora que yo muero. ¿A quién le dejo cosas tan confidenciales que no aparecen en el testamento, como es la clave de mi teléfono, la clave de mi computadora, donde tengo fotos de mis familiares que quisiera dejárselos a mis familiares? Es información invaluable, que muchas veces esa información no aparece en un testamento, pero que es muy importante. Incluso, solo el hecho de dejar en un sobre guardado instrucciones en caso de mi muerte, donde vienen qué cuentas bancarias dejo yo, si son en dólares, en colones, en qué bancos, porque todos sabemos que, por supuesto, estas cuentas bancarias se pueden dejar beneficiarios. Sin embargo, muchas veces cuando las personas fallecen, los familiares quedan en shock de la muerte y también quedan, como dicen, con un sin saber, con qué es lo que pasó, que todavía no han aceptado la muerte y todavía quedan con esa desinformación de las cosas que tenían nuestros familiares, mi padre, mi madre, mi hermano. Ahora, Alberto, digamos, vos decís, elijamos una persona. ¿Cuál es la recomendación primero de esa persona? Y segundo, de ese documento. Ese documento básicamente tiene que tener algún aval de alguien, revisado por alguien, no es algo muy personal que está escondido. ¿A quién y cómo y qué? Es algo tan esencial como decirle, mamá, en caso de que yo muera, yo voy a dejar en el escritorio de mi oficina un sobre con instrucciones en caso de mi muerte. En ese sobre vienen instrucciones, cosas esenciales, tan esenciales como cosas que a muchas personas parecen insignificantes, como yo quiero que el día de mi muerte me entierren con cierta ropa, o quiero que el día de mi vela se utilice tal fotografía, o quiero que el día de mi vela no se permita la apertura del ataúd, o cosas tan esenciales como esas. Puede ser un amigo, nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, puede ser mi mejor, con la que llevo mejor relación con mis hermanos, mi hermana o mi hermano, o mi padre o mi madre. Incluso hacerles esta recomendación también a nuestros padres, porque a pesar de que tengan un testamento, incluso hay personas que no tienen un testamento y que la ley ya establece un procedimiento de cómo se deben de repartir los bienes. Sin embargo, estas instrucciones ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, ahí debería de estar, por ejemplo, como decías, la clave del celular, la clave la clave de las cuentas, porque quizá, no lo sé, usted lo va a decir. Sí, la clave, digamos, de las cuentas, yo podría sacar la plata fácilmente así, y no tener que pasar por todo un proceso. Exacto, es que es por la rapidez. La rapidez, digo, yo conozco casos donde ha fallecido una persona y los familiares dicen, yo sé que mi mamá tenía dinero en ese banco, aquí está la cartera de mi mamá, veamos a ver qué tarjetas del banco tiene, pero yo sé que está esta plata guardada en el banco, pero ahora necesito pagar los servicios de funerales de mi madre, y mientras yo hago ese retiro de dinero, no tengo el dinero, tengo que pedírselo prestado a un familiar, porque a pesar de que mi madre o mi padre tienen dinero en las cuentas bancarias, no lo tienen disponible ya. Entonces, si esa persona es muy ordenada y dice, mire, en caso de mi muerte, yo voy a dejar la clave de mi tarjeta aquí, ¿verdad? Entonces eso les va a servir a ustedes para pagar hasta mis servicios funerales.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en Costa Rica con respecto a las leyes? ¿Yo pudiera eventualmente desheredar a un hijo y dejarlo por escrito o eso tiene que eventualmente para que sea legal estar en un testamento? En el testamento, eso es muy importante, esa pregunta, si en el testamento se establece realmente a quién voy a heredar y a quién no voy a heredar. Si yo no hago un testamento, la ley ya tiene un procedimiento estándar establecido de cómo se tienen que distribuir mis bienes. Ok, pero sí se puede eventualmente sacar a alguien del testamento, aunque sea sanguíneo, aunque sea un hijo. Por supuesto, porque en estos momentos yo decido si es un testamento hecho por un notario público con todas las formalidades de la ley, porque he de decir, he recibido en mi oficina testamentos que están mal confeccionados por colegas, donde les hace falta formalidades, y el testamento es uno de los actos más formales que establece. Ahora, con respecto a la carta esta que estamos hablando, era como la carta instructiva, ¿verdad? De repente hay gente que comenta que hay personas que cuidan, sobre todo cuando somos mayores, ¿verdad? Que nos cuidan, o sobrinos que tienen mayor acceso, digamos, a esta persona, Sí. que eventualmente ahí se pudiera dar algo por conocer esas instrucciones. O sea, hay que tener muchísimo cuidado también. Claro, en ese hay que sentido. ser muy cauteloso a quién le digo dónde está ese sobre, porque puede ser que ese sobre yo lo mantenga escondido entre unos libros de una enciclopedia, en mi biblioteca, en mi mesa noche. Tengo que resguardarlo en forma secreta y confidencial solamente, digamos, a un par de personas. Sin embargo, en estos casos de testamentos y de herencias, hay casos que parecen poco creíbles, donde hay personas que han decidido heredar a la empleada doméstica y no a los hijos, y le heredan una casa de millones y una cuenta con millones. Ahí es la importancia de efectuar estos testamentos, porque si no se efectúa el testamento, puede ser que esta persona, a pesar de que tuvo hijos, siempre la única persona que veló y que cuidó por ella sea la empleada doméstica o una persona que ni siquiera es familiar. Entonces es muy importante establecer estas cosas y establecer esta carta de instrucciones, porque son cosas que no vienen en el testamento, son cosas que ayudan a la hora de mi muerte a realizar trámites con mayor rapidez. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, y sigamos hablando de ese derecho que tiene, ¿verdad?, la persona que está heredando, porque son sus propiedades, sus bienes, a sus hijos, y de decidir que este hijo no o este hijo sí? Por ejemplo, hay adultos mayores que dicen, bueno, a mí realmente mis hijos me abandonaron, ¿verdad? O no me cuidaron, y la verdad es que yo no quiero dejarles nada. O sea, ¿yo tengo que dar un motivo por el cual no quiero heredar o yo tengo todo el derecho independientemente No. sea lo que sea? No tiene que dar ningún motivo, yo simplemente escojo a quién quiero heredar y a quién no quiero heredar. Ahora, hay impugnaciones de testamentos y podría darse el caso de que una persona maltrató a ese adulto mayor o no fue una persona, es una persona que ha sido lo que llaman en la ley indignidad, que ha sido indigno de recibir mis herencias porque me demandó en el pasado, peleaba mucho conmigo, me maltrataba, yo tengo procesos de violencia doméstica contra esa persona y eso hace que se motive con los otros familiares de que esa persona era indigno para recibir esa herencia. Ahora, hubo un caso sonado, por ejemplo, de un padre que efectivamente dijo, tenía este hijo, ¿verdad?, que había sido reconocido, pero parece que donde hubo ya un enfrentamiento por alguna situación, el padre dijo, voy a primero quitarle mi apellido, ¿verdad?, porque además no era hijo biológico mío, y no quiero que participe de ninguna herencia mía. ¿Esto es válido? Siempre y cuando se establezca en el testamento. Es decir, hay que dejarlo por escrito. Hay que dejarlo por escrito y eso es muy importante porque las personas a veces creen que la última voluntad se va a realizar simplemente porque yo lo decía y no es así. El testamento es un acto completamente solemne y formal y lo que ahí se establece es santa palabra. Y igualmente hay personas que cambian de opinión y hoy pueden tener un testamento que hicieron en 1990, pero resulta que ahorita en el 2020 las situaciones han cambiado. Mi hijo
se ha peleado conmigo. Mi hijo una vez me amenazó con una pistola y me dijo que me iba a matar, sí. O me dijo que maldito el día en que yo fui hijo tuyo, y cuestiones así que hacen cambiar a esa persona y decir, no, yo realmente no quiero dejarle ningún bien a esta persona. Ahora, ¿qué pasa, Alberto? Porque también hemos oído muchísimo cuando se habla de todo esto, ¿verdad? Que hasta cuando lleguemos será realidad, pero mucho en películas y en cosas y en casos en las noticias, que de repente yo no estaba en el testamento, pero yo apelo a que yo tengo derecho a ese testamento porque yo contribuí a lo que tienen mis padres ahora, o sí, o yo fui un hijo, o qué, no sé. Se puede, si yo no estuve como parte de esa herencia, apelar a que sí sea parte. Claro que sí, cuando se abre el proceso del llamado mortual, la mortual, o el proceso sucesorio, pues yo tengo todo el derecho a impugnar ese testamento, a decir, mire, me parece muy extraño que nosotros seamos solo 2 hijos y que todo se lo haya dejado a mi hermano. Ajá. Porque he tenido casos en la oficina donde se han dado hasta falsificaciones de libros de sociedades, donde un hermano o una hermana le falsificó la firma a la mamá. Hijo. Para dejarse todos los bienes esa persona. Entonces se hace un estudio grafoscópico con un perito que determine que efectivamente esa es la firma de mi papá o de mi mamá, o que esa firma no lo es. Ahora, pero si fuera fidedigno, yo quedo fuera. Si fuera fidedigno, lo que se dice en el testamento es santa palabra. Ah, ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una mujer que no estaba casada? ¿Y ella tiene el derecho a la herencia? Bueno, ahí hay una cuestión que se llama la unión de hecho. La unión de hecho se da a partir de los 1095 días, a los 3 años. En estos momentos, igual, pongo un ejemplo de mi oficina, donde una persona de 24 años estaba casado con un joven de 34 años, falleció, tuvo un accidente en motocicleta, y esta dama, esta pareja, no alcanzó a cumplir los 1095 días. Entonces ella no recibe herencia. No recibe herencia. Hay que cumplir con esa cantidad de días, para tener los mismos derechos a un matrimonio. Para poder tener los mismos derechos. Otra pregunta también de nuestro público que está generándose en las redes, y es justamente que parece que estaban en el proceso de reconocimiento de un hijo, ¿verdad? Sí. Okay. Y justo el padre fallece. Evidentemente no está como heredero porque no estaba reconocido todavía. ¿Cómo continúa esto o qué posibilidades tienen de ejecutar? Sí, habría que esperar la resolución de ese juzgado. Ajá. Para ver si hay, digamos, una prueba de ADN que logre establecer un vínculo que realmente sí era hijo biológico, para determinar su vínculo, precisamente su vínculo familiar. Ahora, aquí hay muchas preguntas, ¿verdad?, de nuestro público, y esto suele suceder cuando hablamos de testamentos, que son muy subjetivas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nos escribe una persona y nos dice, había una familia o hay una familia que tiene 2 hijos. Un hijo que fue muy cercano, que les ayudó a los padres y que trabajaron muy de cerca en construir lo que tienen actualmente, y este otro hijo que trabajó independientemente por aparte. Sí. A ver, ¿uno tiene más derecho que el otro? Si no se deja testamento, los 2 reciben en partes iguales. Por eso la importancia del testamento, porque a veces las personas dicen, es que aquel hijo que nunca se preocupó por el negocio de mi papá, que siempre andaba de vacaciones, que siempre estuvo de vago, tirado en el sillón, durmiendo hasta tarde, mientras el otro hijo abnegado era el que se levantaba temprano a atender el negocio de mi padre, etcétera, etcétera, ese sí se lo merece. No, si el señor o la señora no dejan un testamento establecido a quien quieren heredar, los 2 recibirían en partes iguales, porque así lo establece la ley. Sí, partes sin novedad ahí. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro caso, otra situación que nos están planteando, ¿verdad?, que es herencias en vida, y esto hay experiencias buenas y experiencias malas. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tomo la decisión de heredar en vida a mis hijos y ya, los heredé, y de repente hay uno que está haciendo desastres con lo que le dejé? ¿Tengo yo la potestad de alguna manera en decirle, no, te voy a quitar esto que te di porque vos lo vas a perder todo, o ya no hay posibilidad? Bueno, en esto realmente es un sinfín de opciones, ¿verdad? Pueden pasar cosas muy buenas y cosas muy malas, porque a veces los padres dicen,
es que yo no quiero que ustedes se peleen por las cosas que yo voy a dejar y yo no les quiero dejar problemas a ustedes. Entonces yo ya sé que mi muerte se aproxima, ya me determinaron una enfermedad terminal, que yo sé que yo voy a fallecer y la verdad es que quiero dejar las cosas arregladas y quiero repartir las cosas ya para que ustedes no se peleen y dejar las cosas ya, como dicen, en regla y en orden. Esto podría darse esta situación, también podría darse la situación de que cometan el error de heredar incluso hasta la casa donde ellos viven, y ha pasado que los hijos después, cuando se dona la casa o se hereda la casa, reciben la casa, le dicen al papá, esta es mi casa, usted me la dio a mí, así es que patitas para afuera, y echan hasta a los padres de la casa. Entonces, en ese caso se podría establecer un usufructo, ¿verdad? Es una figura legal donde yo tengo el uso y disfrute de la propiedad hasta que yo me muera. Claro, pero muchas veces no se hace eso. Muchas veces no se hace eso porque no consultan un abogado para que los asesore. Por eso la importancia de que consulten un abogado que tenga experiencia en estos temas para que les puedan aclarar un sinfín de dudas, porque les digo, esto es una materia que pasa de todo. Así es. Ok, hay otro caso que tiene, por ejemplo, una pareja que decide separarse, 20 años de separados, no están divorciados. Sí. En este interín, el caballero forma otra familia con otra mujer, siguiendo casado bajo la ley. Sí. Ahora, el señor muere y tiene dos familias. Sí. Uno avalado por la ley. Sí. Y en teoría, pues esta no, pero en tiempo ya hubiera pasado el tiempo de los 1000 y pico de días. ¿Qué pasa en esta situación? Eso es algo bastante complicado porque la ley lo que toma en cuenta es lo que está ya en el papel. En el papel o lo que está formalmente. Por eso es importante también pues formalizar las relaciones, porque cuando no se formalizan, como el ejemplo que le estaba poniendo al principio de esta muchacha, que no llegó a tener los días para cumplir la unión de hecho, si se hubiera casado, inmediatamente ahí recibe la herencia. Derechos, claro. Pero como no se deciden los hombres muchas veces a casarse, a ponerse el anillo en el dedo, ¿verdad? Pasan estas situaciones. Pero esta segunda mujer entonces queda totalmente desprotegida. Sí, habría que ver de la prueba, qué documentos se tienen, No, si ya esa persona... Madre de hijos de este caballero. Sí, es que la ley tiene todo un procedimiento para repartir los bienes en calidad del vínculo sanguíneo, ¿verdad? Entonces puede ser que incluso reciban los hijos y ella no reciba. Y ella no, por la situación. Por la situación. Ahora, cuando uno hereda, digamos, ¿verdad? Y cuando uno fallece, ¿en cuánto tiempo se da todo esto, este proceso, digamos, para que los hijos ya adquieran las diferentes propiedades? Bueno, es increíble lo que les voy a comentar, pero cuando la persona fallece, todavía no se ha enfriado el muerto. Cuando usted ya ve a herederos quitando ese adorno es mío, mamá siempre me prometió aquel cuadro, usted ve a las personas sacando hasta los juegos de vajilla, los juegos de cubierto. Mamá siempre quiso que estas ollas de esta marca fueran mías. Ah, es que mamá siempre esta batidora era la que me dijo a mí que cuando yo me fuera a morir, cuando ella se fuera a morir, yo le iba a recibir porque yo soy la que me gusta la cocina y la repostería, y entonces antes de que alguien se la lleve, mejor me lo llevo yo. Entonces, es muy triste, pero realmente estas situaciones llegan a ocurrir. Exacto, pero digamos, lo que establecía, si esta señora o este señor dejó un testamento, sí. ¿Cuánto tiempo pasa a que se haga efectivo de lo que evidentemente iba en el testamento? No la secadora o esto, correcto. Pero sí lo otro, ¿verdad? Hay dos vertientes o hay dos opciones. Una, que todos los herederos estén de acuerdo en el testamento, entonces nadie lo vaya a impugnar. Entonces, si todos estamos de acuerdo cuando se lee el testamento y dicen, a Patricia le tocó esto, a Juancito le tocó esto otro, y todos estamos de acuerdo, ahí no va a haber ningún problema. Y eso se puede hacer a través de un notario público o a través de un proceso judicial. Están esas dos opciones y se lleva un proceso pues que puede ser muy rápido. El problema es cuando alguno de los herederos no está de acuerdo. Está conforme. Entonces ahí sí no se puede llevar en vía notarial, sino que tiene que ser en vía judicial, y hay problemas de herencias que han durado
20 años, 30 años, porque los herederos no se ponen de acuerdo y tienen una propiedad muy valiosa en San José y usted pasa por San José y a veces vemos propiedades que están como abandonadas y esas propiedades no es que están abandonadas, es que están siendo objeto de un problema en un juicio sucesorio, en una mortual. Y lleva 10 años de estar ahí. Todo queda congelado. Todo queda congelado. Hasta las cuentas del banco, hasta todo. que se pongan de acuerdo. Qué complicado. Y además eso, ahora que decís esto de la mortual, de esa palabra que se ha oído tanto, con respecto a las cuentas del banco, por ejemplo, si eventualmente no estuvieran en el testamento, ¿qué pasa con esa cuenta de banco? Bueno, si la gente no tiene la clave, por ejemplo, que era lo que hablábamos anteriormente. Las cuentas funcionan en dos formas. Una, las personas dejan beneficiarios en esas cuentas cuando abren la cuenta. Es importante que si no estamos seguros, si he dejado un beneficiario, pues acudamos a los bancos a ver, mire, es que yo oí a un abogado hablar en el programa de giros acerca del beneficiario en mi cuenta y quiero venir a chequear quién es el beneficiario. O puede ser que yo haya tenido la idea de dejar de beneficiario a una novia o un novio, porque en ese momento era mi persona amada, pero después ya nos dejamos y entonces quiero cambiar de beneficiario. Entonces es muy importante esa situación. Ahora, cuando no hay beneficiario, pues todos estos temas los maneja un encargado, un administrador de la sucesión que se llama el albacea, y esta persona es la encargada de administrar todos esos bienes hasta que haya humo blanco, hasta que haya la distribución de los bienes. Complicado, ¿verdad? Mientras más hay, más complicado es, creo. A veces creo que sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay una situación que por ahí nos están escribiendo, no similar a la de los dos muchachos, pero pareciera que el papá no ha fallecido aún, pero ya ha comentado que a uno lo deja por fuera. Y ese muchacho evidentemente está amenazando al hermano, que dice que en el momento que suceda, él procede con la impugnación. Entiendo que esto es legal, hacer la impugnación, pero qué injusticia. ¿Cuánto esa impugnación, qué tan rápido se puede resolver? Porque entonces lo deja el otro congelado también. Bueno, eso se resuelve muy rápido si el testamento está bien redactado y cuenta con todas las formalidades. Todas las formalidades es que recordemos que hay muchas formas de testar. Yo lo puedo hacer con mi puño y letra, le puedo entregar el testamento dentro de un sobre, con el número de testigos que aseguren que me vieron a mí escribir el testamento o que me vieron a mí o que yo les indiqué que adentro de ese sobre estaba el testamento, y entonces se cumplen una serie de formalidades. Hay testamentos, lo que llaman abiertos, y testamentos cerrados, donde se hace el testamento y yo le voy dictando al notario qué son los bienes que quiero dejarle a cada persona, y también eso requiere un número de testigos, pero es muy formal. Muchas veces estos testamentos se realizan sin las formalidades y las personas creen que tienen un testamento bien hecho, pero a veces no es así. Y aunque nos sorprendamos, hay notarios públicos que no conocen de estas formalidades y realizan estos testamentos mal hechos. Entonces al final va a ser un problema. Entonces es muy importante que verifiquemos que estos testamentos han sido realizados con todas las formalidades y que realmente están correctos, están inscritos y que están debidamente reportados ante el Archivo Nacional. Licenciado Alberto Castillo, muchísimas gracias por haber venido a comentar con nosotros de todos estos detalles y esperemos que hayan quedado muy claros. Feliz día para usted. Muchas gracias. Muchas gracias.